Bueno, bienvenidos a la clase número 4 de extracción. Hoy vamos a tomar un tema que es muy importante. Vieron que estuvimos hablando de las fórmulas leucocitarias, estuvimos hablando de la importancia de los glóbulos blancos en parte de nuestro tejido sanguíneo. Los glóbulos blancos, nosotros dijimos que tenemos un valor de referencia que es de 5.000 a 10.000, la normalidad. También hablamos de que hay algunos que siempre van a estar obligatoriamente en cantidad, que son los linfocitos y los neutrófilos, porque ellos patrullan el tejido sanguíneo en su totalidad, andan patrullando el organismo. En cambio, la otra parte de la fórmula leucocitaria, que es de la serie blanca, lo que conocemos como basófilos, eosinófilos, monocitos, ¿sí? Y son una parte importante, pero que están a resguardo. ¿Qué quiere decir? Una vez que por el proceso de hematopoiesis fueron originados, se quedan en sectores agrupados esperando el momento de salir a flote. ¿Por qué? Porque son necesarios. Esto cuando nosotros tomamos la muestra sanguínea, recuerden el tubo ERTA, tubo violeta, etilendiamino tetracetato, lo vamos a contabilizar, si bien en su totalidad y luego fragmentados. Leucocitosis sería cuando el paciente tiene en su torrente más de 10.000, ¿sí? Leucopenia cuando tenemos menos de 5.000. Acá hablamos de ¿qué? De una estructura total, de una fórmula total de glóbulos blancos. Después, con el correr del tiempo, nosotros vamos a investigar uno por uno los diferentes elementos de la serie blanca. Pero como les dije recién, se agrupan. Los linfocitos T, que son originados como parte del paquete de defensa de nuestro organismo, tienen diferentes funciones. Los linfocitos T salen y terminan de madurar en el timo, acá atrás del esternón, ¿sí? Por eso se llaman linfocitos T, por el timo. Los linfocitos B tienen que ver con una maduración en el vaso. Nosotros tenemos que saber que todos se originan por hematopoiesis, pero ¿qué pasa? Luego van a tener un proceso de maduración que es en diferentes ganglios. Por eso, cuando vamos al médico y tenemos una infección, ¿qué hacen? Lo primero que hace es preguntar si el paciente tiene fiebre y toca los paquetes ganglionares. ¿Por qué? Porque se inflaman. ¿Y eso qué quiere decir? Que están terminando de madurar y se están reagrupando frente a algún proceso de algún microorganismo. Como bien les decía, hay elementos que no tienen que necesariamente salir en el análisis de sangre. Por ejemplo, los monocitos, los eosinófilos, los basófilos son un grupo que obviamente están. Que a mí en el hemograma me salga 0 no quiere decir que no los tengo. Yo los tengo, pero en este momento no están patrullando en mi torrente sanguíneo. Por lo tanto, podemos decir que la persona está sana. Ahora, si ustedes toman una muestra de hemograma completo y algunos de estos valores, por ejemplo, los basófilos superan ese valor de referencia, podemos estar en presencia de parásitos o alguna alergia. ¿Qué quiere decir? Que en el hemograma completo nosotros vamos a tener la fórmula leucocitaria siempre con valores de referencia, pero que no es necesario que en ese valor de referencia, en esos estudios, algunos estén. Aproximarse a 0 a veces hablan de la salud del paciente. Eso es como para redondear lo que veníamos hablando del hemograma completo. Algo muy importante que ustedes tienen que saber como extraccionistas es que el hemograma se hace en un aparato que se llama contador hematológico. El contador hematológico trabaja con el tubo de ERTA, el tubo violeta, ¿sí? Donde, como veníamos hablando, hace un estudio de células y fragmentos celulares. Acuérdense que el fragmento celular es el trombocito. Las células, enteramente células, son solamente los eritrocitos y los glóbulos blancos. Es importante saber que el contador hematológico necesita pasar por un modo que se llama modo cerrado y modo abierto. Ustedes tienen que saberlo. No lo van a realizar, pero tienen que saberlo. ¿Por qué lo saben? ¿Y por qué es necesario? Por el tema del cargado de tubos. No es que está estipulado 3 mililitros o 2,5 porque sí, sino porque el contador hematológico tiene un calibre de aguja y tiene un tamaño para introducir esa aguja y tomar ese campo sanguíneo exacto. Si ustedes ponen de menos,
estamos en problemas. Si ponen de más, el anticoagulante no funciona dentro del tubo, por lo tanto vamos a tener un estudio fallido, ¿sí? Vamos a tener un coágulo que tapa este gran componente de hematología que es el contador hematológico. Pero escuchen, como todo lo que es ciencia, hay cosas que pueden fallar. Los aparatos también fallan. Los contadores hematológicos también se pueden romper. Nosotros, como extraccionistas, tenemos que estar preparados para un proceso que tiene que ver con esto, que es lo que nosotros denominamos frotis. ¿Qué es un frotis? Un frotis es un extendido en una lámina, ¿sí? Nosotros llamamos lámina al portaobjetos. Y a veces utilizamos un cubre, a veces utilizamos otro portaobjetos. A veces lo que puede suceder es que nosotros tenemos la muestra de ELTA del paciente, ¿sí? Tenemos el tubo con ELTA. Se rompe el contador hematológico y podemos utilizar el tubo de ELTA para realizar este frotis. ¿Qué vemos en un frotis? En un frotis vemos lo mismo que vemos en el aparato de contador hematológico. Podemos ver serie roja, serie blanca, plaquetas, hasta presencia de hemoparásitos. Se puede realizar una tinción, podemos llevar un conteo, podemos ver su morfología, podemos ver su estructura, todo en un campo. Nosotros manejamos el campo con el portaobjetos. Vamos a hacer un frotis. Acá tenemos el portaobjetos. Muy bien. Moví la cabeza sin querer. Soltala. Mira, yo te digo dónde agarrar. Así. Dale. Mueves tranquila ahí. Sí. Desde acá. Sí. Hasta que la flor. Dale. Y desde el borde de la mesa hasta tu mano. Listo, no se me ve la cara. No se te ve la cara. Perfecto, mejor para los chicos. Poné la mano en frotis ese, que ahí. Avísame. Déjalo. Bueno, vamos a hacer un frotis. Este es el portaobjetos. Son vidrios que tienen que estar limpios, desembarazzados, ¿sí? Se utiliza uno por cada paciente. Nosotros podemos hacer lo que se llama toma de muestra capilar con este frotis, que consiste en, a la yema del dedo del paciente, limpiarla vigorosamente y con una lanceta o una aguja que se abre en el momento, se le va a hacer presión en la yema del dedo y se aplica un pinchazo en el mismo. Esta gota, ¿sí?, puede ser la primera gota desechada y luego por presión, pero nunca mucha presión, o sea, viene desde la parte del dedo hacia abajo. ¿Por qué? Porque haríamos ruptura del paquete celular que no queremos, ¿sí? Es un masaje suave donde la gota caería, ¿sí?, en el vidrio, y con el otro vidrio, con el otro porta, se haría un extendido de esta manera y obtendríamos cabeza, cuerpo y cola de la muestra. Este extendido se puede flambear, se puede secar y puede ser reconocido. Vamos a ver otro tipo de extendido que se llama gota gruesa. La gota gruesa es más abundante en cantidad, por eso se llama gota gruesa. Se utiliza un vidrio que se llama cubre. Este cubre se extiende y demuestra el extendido. Esto es lo que nosotros llamamos campo. Cuando nosotros hablábamos de campo, hablamos de esto, de esta gota en extendido y en esta gota en el portaobjetos. Acá se producen tinciones, se produce lo que sería un estudio de hematología, un hemograma común y normal. También, como yo les decía, podemos realizar el frotis si nosotros cargamos un tubo con esta. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, agarramos el tubo con esta, ¿sí?, que nosotros no podemos procesar porque en este momento la sangre, el contador hematológico se nos rompió. Utilizamos
la gota de sangre del paciente, ¿sí? El paciente en cuestión, y vamos a hacer el extendido con el vidrio de la misma manera, se extiende y tenemos cabeza, cuerpo, cola. Tenemos que tratar de que no toque los bordes del extendido. Obviamente que este es un campo sanguíneo y este es sangre de simulación, por lo tanto no es el mismo volumen, el mismo espesor. Fíjense que cuando uno aproxima hay partículas que nosotros a simple vista no las vemos. A simple vista no se ve la cabeza, se ve el cuerpo y se ve la cola como difusa. Cuando uno lo pone en microscopio, esto queda como craquelado y le da una forma, ¿sí? Esto es para que ustedes sepan que si no anda el contador hematológico no hay problema, nosotros podemos trabajar de la misma manera. Algo muy importante, si hacen el prótesis en el momento, ustedes tienen que abrir la lanceta o el material siempre descartable adelante del paciente. Es un dato que es importantísimo que ustedes como extraccionistas deben saber. Otra cosa importante es, nosotros pinchamos con una mano, con la otra mano sujetar el brazo del paciente, porque obviamente cuando nos va a dar el dedo, en ese último segundo tira para atrás. Son técnicas que ustedes con el tiempo van a ir aprendiendo. Piensen ustedes que de acá podemos sacar lo que es glóbulos rojos, glóbulos blancos y también podemos obtener lo que son las plaquetas. Recuerden que las plaquetas se pueden ver solamente en el tubo Conecta. Si bien el tubo de Parina puede darnos una serie roja y una serie blanca, las plaquetas no las podemos obtener. Por lo tanto, es muy importante que ustedes, cuando cuando el hemograma es completo, necesitamos el tubo de ESTA. Les decía el tema del coagulograma, justo se me mezcló porque me traicionó el pensamiento, porque ahora viene el tema de la coagulación. Las plaquetas participan directamente en la coagulación. ¿Qué quiere decir? Que las plaquetas son aquellas que van a cicatrizar la lesión. Cualquier herida que haya en el cuerpo o cuando un paciente tiene que hacerse una cirugía, necesita un estudio plaquetario completo. Nosotros cargamos estas cubetitas para hacer el coagulograma. Acá se las muestro, estas son las cubetas que van en el aparato de coagulograma. Por lo tanto es otro tubo, ya pasamos del tubo del contador hematológico al tubo que es de citrato de sodio, ¿sí? Citrato de sodio al 3,2-3,8%. Aproximadamente llevan 2,5 mililitros estos estudios. Nosotros los centrifugamos, utilizamos el plasma. Y acá vamos a recordar, el plasma es la capa más externa que contiene la sangre. Una vez centrifugado este tubo, el laboratorista lo que va a hacer es cargar pipeteando esta cubetita, ¿sí? Ahí, más de esto no se utiliza. El tubo de citrato de sodio, recuerden que es un anticoagulante que es específico para coagulación, ¿sí? Entonces siempre que uno lo carga lo tiene que invertir, como el tubo de ESTA y como todo tubo con anticoagulante. Esta sería la cantidad que nosotros llevamos a estudiar. Por eso nosotros cuando hacemos un coagulograma medimos la formación de un coágulo en este campo. Este es el campo para hacer el coagulograma. Es un dato importantísimo porque este paciente va a la cirugía, porque ese paciente quizás está en tratamiento porque es anticoagulado. O sea, que estos estudios que nosotros estamos cargando en estos tubos son vitales para procesos quirúrgicos y lo que nosotros llamamos como hemostasia. Recuerden, el contador hematológico, el hemograma completo, es para un sector que es hematología. Cuando pasamos de tubo y estudiamos el tema plaquetario en general, utilizamos citrato de sodio, estamos en coagulación y es hemostasia, otro sector del laboratorio. Las plaquetas aproximadamente tenemos entre 150.000 y 450.000 por milímetro cúbico. Recordemos nosotros que son de vital importancia para el tema de la coagulación, ¿sí? En un estudio de rutina a veces no vienen
los estudios de plaquetas. Sí vienen en un estudio para hacer nosotros alguna cirugía, un riesgo quirúrgico. Las embarazadas también tienen que hacerse el estudio de coagulación cuando está cercana la fecha de su parto, porque no sabemos si va a ser normal o va a ser cesárea. Algo muy importante es un estudio que yo quiero que conozcan, que es el estudio de reticulocitos. Los reticulocitos son eritrocitos inmaduros. Vieron que veníamos hablando del tema de la hematopoiesis, creación de la sangre. Hablamos de los blancos, hablamos de los rojos, hablamos de la megacariocito y esos fragmentos celulares que son las plaquetas. Los reticulocitos son eritrocitos inmaduros. ¿Qué quiere decir? Eritrocitos que todavía no saben que son eritrocitos, todavía no están terminados en su conformación. Lo normal es que en torrente sanguíneo haya entre 0 a 1%. ¿Qué quiere decir? O no haya, o haya 1 cada 100 hematíes que uno sea reticulocito. ¿Por qué les digo yo que es muy importante que ustedes como extraccionistas sepan el tema de los reticulocitos? Cuando uno recibe un paciente que se va a hacer un estudio de reticulocitos, la verdad es serio porque se sospecha que tenga algún tipo de leucemia. Sobre todo en los pacientes chiquitos, infantiles y preadolescentes, que hay unas etapas críticas, que es en el desarrollo, que nosotros como mamás también lo sufrimos, que desde los 4 a 6 años tenemos miedo, en la preadolescencia hasta los 12, 14 años tenemos miedo, y después ya que se liberen y crezcan solos. Pero hay momentos decisivos que tienen que ver con los desarrollos, donde pueden aparecer estas anomalías en el crecimiento. El estudio de reticulocitos se hace en tubo con ERTA, tubo violeta. Cuando llega este estudio hay que hacerlo con responsabilidad y rapidez. ¿Qué quiere decir? Que no se puede frenar o dejarlo para después. Y les voy a explicar el porqué. La sangre, los eritrocitos viven 120 días. 120 días. Estos 120 días de vida que tienen los eritrocitos hacen que ellos vayan viajando por torrente sanguíneo y cuando envejecen son fagocitados y eliminados por nuestro sistema excretor. El tema es que el reticulocito, si está en abundancia, está grande, está en demasía en el torrente sanguíneo, ¿qué quiere decir? Que la hematopoiesis está funcionando mal, que está generando de más eritrocitos y esta persona tiene un problema quizás en su médula ósea. Nosotros hacemos el estudio de reticulocitos en el tubo de ERTA, como les decía. Este tubo de ERTA, nosotros tomamos 3 gotitas del tubo de ERTA, lo ponemos en un tubo seco y a su vez le ponemos 3 gotitas de azul de crecil. O sea, ponemos la misma parte de sangre que la misma parte de azul de crecil. Y después con el líquido, con el producto que se incubó, ¿sí? Que lo dejamos en un tiempo determinado, se hace un extendido como que el que vimos hoy de frotis. Lo mismo, eso hace el laboratorista para estudiarlo. Se produce esa tinción, todo lo que se tiñe de azul es un eritrocito que nosotros conocemos como reticulocito. Ahora, estos reticulocitos no saben que no están en el cuerpo de la persona. ¿Y qué pasa? Si yo dejo el tubo con ERTA mucho tiempo, el eritrocito sigue madurando. Entonces, cuando yo hago ese frotis y cuento, voy a tener quizás eritrocitos no maduros, que eran reticulocitos, que terminaron de desarrollar en el tubo. Y perdí capacidad de muestra. ¿Qué quiere decir? Estoy informando mal ese resultado de ese paciente. Por lo tanto, cuando viene un estudio de reticulocitos, este estudio debe hacerse rápido. Bueno, y ahora sí nos vamos a meter de lleno en las vías de coagulación. Nosotros cuando estuvimos estudiando ahora, vimos que cargábamos con el tubo de citrato esta cubetita que va a ir al aparatito que nosotros conocemos como coagulograma. Quiero que ustedes relacionen la proporción de plasma que utilizamos del paciente para ver qué resultados nosotros vamos a encontrar a partir de este plasma. Vamos a tener adentro de este plasma ver cuánto tiempo tarda en formarse un coágulo, obviamente que en segundos. A partir de este resultado
el paciente va a saber si es sometido o no a una cirugía, o qué cuidados se van a tomar a partir de esto, si va a tener que contar con transfusiones de sangre, un anestesista que va a tener que estar más alerta, ¿sí? Esta diminuta gota de plasma de un paciente tiene toda la información de él respecto a su coagulación. Vamos a meternos de lleno ahora, ¿sí?, con esta muestra. Yo acá les armé un resumencito que ustedes lo tienen bien en el campus, bien detallado. Tenemos dos tiempos, nosotros estudiamos, el tiempo de Quick y el tiempo de tromboplastina parcial activada. El tiempo de Quick, mire, el tiempo en segundos en que se forma el coágulo en esa cubetita que yo les mostré, pero cuando el profesional, el laboratorista, le agrega a esa muestra de plasma dos elementos. Uno es calcio, porque es quelante, y el otro se llama tromboplastina. La tromboplastina es una proteína, ¿sí? El laboratorista siempre lo que hace es homogeneizar las muestras que son refrigeradas, que vienen preparadas, se colocan en la máquina y en segundos van a ver cuánto tiempo tarda en formarse el coágulo en esa pequeña cubetita. Este tiempo de Quick que nosotros estudiamos es una de las vías de coagulación, denominada vía extrínseca. Le decimos extrínseca porque tiene que ver con factores de coagulación determinantes de esta zona, ¿sí? Es como para que ustedes se den una idea, una parte externa de la vía de coagulación. Lo normal para pacientes que no tienen ninguna patología es que a los 10-13 segundos se forma un coágulo dentro de esa cubetita. En pacientes anticoagulados que ya están diagnosticados y medicados, más de 20 segundos para ellos es crítico. ¿Qué quiere decir? Que puede llegar a pasar algo muy grave que puede ser determinante en sus vidas. Esto es una de las vías, ¿sí? La máquina va a estudiar, va a mojar la agujita, va a utilizar estos dos reactivos y va a medir el tiempo en que se forma el coágulo en esa pequeña cubetita. Va a elaborar los valores y los va a dar la máquina al técnico o al bioquímico que esté a cargo del estudio. Pero paren, se diluye la toma, se vuelve a limpiar y utiliza la otra vía para estudiar en la muestra. Vamos a la otra vía, que es la de tromboplastina parcial activada. También ustedes en las órdenes la pueden vivenciar como KPTT, PTT o APTT. ¿Qué quiere decir? Que si alguna de estas siglas viene en la orden, ustedes tienen que agarrar el tubo de citrato, ¿sí? Recuerden los colores, turquesa, rojo, azul. Lo más importante es leer el tubo. Aproximadamente van a tener entre 2,5 a 3 mililitros según el diámetro del tubo, ¿sí? Y en este vamos a también a ver cuánto tarda en formarse el coágulo, siempre en segundos. Pero acá cambia lo que nosotros le adicionamos al plasma. Calcio utilizamos otra vez, ¿por qué? Porque es quelante. El calcio se usa en todo coagulograma. Pero acá le agregamos grasas, son fosfolípidos. A ver cómo reacciona el plasma del paciente cuando yo le agrego calcio y fosfolípidos. ¿Cuánto tiempo tarda en segundos en formarse el coágulo en esa cubetita? Esta vía es conocida como la vía intrínseca, o sea, tiene que ver con una cascada de coagulación más interna, ¿sí? Más interna de la muestra. Más de 70 segundos en formarse el coágulo por este motivo es crítico. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede llegar a morir en un acto quirúrgico. Por eso les digo que estos estudios forman parte de una rutina muy importante del laboratorio. Repetimos, ¿qué puede llegar a venir en la orden para que ustedes tomen el tubo que corresponde? Recordemos que el tubo de citrato no puede ser reemplazado por otro tubo. Vieron que yo les contaba, el tubo ETA, un hemograma completo no hago, pero puedo zafar una serie roja, una serie blanca. Listo, el de heparina me puede llegar a zafar. El de citrato, que es de coagulograma, no tiene un reemplazo. Siempre necesito usar citrato al 3,8%, ¿sí? Aproximadamente vamos a tener de 2,5 a 3 mililitros, vienen determinados los tubos. Si yo leo tiempo de Quick,
¿sí? Si yo leo KPTT, PTT, APTT, tiempo que tardan en formarse el coágulo en segundos, yo tengo que agarrar sí o sí uno de estos tubos de coagulación. También es importante que ustedes sepan que las dos vías, estas dos cascadas de coagulación, vía extrínseca y vía intrínseca, se hacen en el momento, o sea, lo hace la máquina, no es que tengo que agarrar un tubo para el tiempo de Quick y otro tubo para el de tromboplastina parcial activada. Esto es para que tengan ustedes una idea de lo importante que es el estudio de coagulación. Bueno, en esta clase nos metimos bien en el laboratorio, más que nada en el tema de hematología y hemostasia. Pudimos vivenciar un frotis, pudimos ver cómo podemos resolver alguna situación problemática dentro del laboratorio que se puede suscitar. Recuerden que el tubo por excelencia dentro de hematología para el hemograma completo es el tubo violeta, ¿sí? Tenemos algo que podemos llegar a zafar, pero para coagulación nosotros no tenemos más que el tubo de citrato. Y recuerden no confundir el citrato negro. El tubo de citrato negro es para velocidad de sedimentación globular. Es otro estudio que es paralelo, ¿sí? a lo que tiene que ver con hemograma completo. Forma parte de él, pero no está incluido en esto que hoy estuvimos estudiando. Ustedes no deben saber de memoria los tiempos de Quick y lo que sucede, ni los aditivos, pero sí es importante que relacionen para saber que en la preanalítica, cuando ustedes toman la muestra de sangre, si fallan en las cantidades, todo esto no va a poder saberlo. La parte analítica va a ser, no se va a poder resolver y el paciente no va a tener el resultado para el acto quirúrgico. Bueno, me despido, hasta la próxima clase.